¿Se acuerdan del canto de la semana pasada? ¿Cuántos sí? No. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. ¿Ahora todos? En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Lo mismo. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Qué bueno. Es un himno, este nomás es el inicio, después ya dice toma la cruz de Cristo y va adelante y adelante, hermoso. A ver si un día lo aprendemos aquí con David y Mónica y los hermanos de la alabanza. Por favor piensen en Cesarea de Filipo. De vez en cuando, y asómense a los evangelios y lean toda la porción. Son 2 capítulos muy interesantes y más que eso, muy importantes por las enseñanzas que les brindó el Señor Jesucristo a los discípulos en aquel momento y que nos brinda a nosotros en nuestro diario vivir. Refleja el pensamiento de Dios respecto de la vida y se contrapone mucho al pensamiento de los hombres, aún de los hombres que tienen la religión cristiana, en una manera bastante frontal. Así que léanlo, piensen en ello, mediten. Cesarea de Filipo. Empezamos a pensar en esto allá cuando los bautizos, y el Señor ha traído otros pensamientos que pues hemos tratado de compartir con ustedes en estos días. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la cruz de Cristo y dijimos que fue muy importante esta confrontación que el Señor Jesucristo hizo con Pedro cuando él comentó algo que estaba fuera del lugar. El Señor Jesucristo acababa de mostrarles, y el Padre Celestial les había mostrado, y toda la vida de Jesús les había mostrado que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces para ellos no era problema, Él es el Mesías. Cuando Andrés se topó con Jesucristo, después de tener ese momento con Cristo, se va con Pedro, su hermano, y le dice: hemos encontrado el Mesías. A ellos les quedaba claro que era el Mesías, pero como dijimos la semana pasada, el Mesías tenía que tener un aspecto de poder, de gloria, de fuerza, de dominio. Era imposible pensar en él que los hombres lo mataran. Superman no puede morir. No es Superman, es Dios mismo, mucho más que Superman. Dios mismo no puede ser tratado de esta manera. Cuando Jesús les anunció que era necesario que Él padeciera, entonces, y fuera muerto, entonces Pedro de inmediato le dice: no permitas que esto acontezca, no dejes que esto pase. Esto de ninguna manera pasará. El Señor lo exhorta y ahí aprenden 2 lecciones. Por un lado, Jesús es el Mesías, y por el otro lado, por la otra parte, Jesús tiene que morir. El Mesías tiene que morir. Y era importante que esto sucediera. Si el Mesías no moría, pues entonces nosotros no teníamos la oportunidad de poder ser hijos de Dios, miembros de su pueblo, miembros de su cuerpo, miembros de la iglesia universal del Señor, miembros de una iglesia local. Sería imposible si el Mesías se mantuviera en su gloria y no bajara
a la muerte, a la debilidad, a la vergüenza de la cruz. Era necesario, era fundamental, era importante. Pedro no lo entendía, sin embargo el impacto fue intenso en su corazón. Y los hombres en general no lo entendemos. Nos gusta ver que la vida cristiana sea una especie de pata de conejo donde va todo muy bien. Y creo que muchas personas se mienten a sí mismas para decir todo está muy bien, gloria a Dios, qué bonito es, qué hermoso. No. El Señor sufrió y este mundo, el Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendréis aflicción, y esta es una realidad y no nos debe espantar ni asustar, porque es una realidad. Pero tenemos que confiar porque Él ha vencido al mundo. Entonces, esta era una parte importante. Ellos deberían de entender que el Señor Jesucristo iba a venir, dice ahí en el versículo 27 del capítulo 16, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Acaba de decir el Señor que es necesario llevar la cruz y que es necesario sufrir como Él lo iba y padecer y saber que la pérdida en Cristo es ganancia. Acababa de decir estas cosas y entonces concluye: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida la ganará. Tenía que tener en el corazón todo cristiano una disposición de perder por Cristo y saber que esto es ganancia cuando las cosas se ponen difíciles en la vida. Tenía que tener una disposición de llevar la cruz, y esto es también importante. Cristo vendrá en la gloria de su Padre y pagará a cada uno conforme a sus obras. Si presentamos buenas obras, es que al estar delante del Padre decir: Señor, mira, yo hice todo este bien, es que no hemos conocido al Mesías muriendo en la cruz. No entendemos qué es lo que necesitamos para que nuestra vida sea justificada. Si no presentamos ninguna obra en el juicio de Dios, es porque el Mesías es claro para nosotros que tenía que morir por nuestros pecados. Pero que quede por ahí claro: si yo creo que el Mesías es solamente glorioso y no tiene que morir, entonces no he entendido la salvación. Si yo creo que el Mesías es glorioso pero tenía que morir en esta manera porque era la voluntad de Dios, entonces he entendido la salvación. Pero yo creo que también el juicio develará algo que en nuestra vida tiene que ser claro: la disposición nuestra al sufrimiento y la aceptación de padecer por causa de Cristo. Decíamos la semana pasada que pues es de la vida, es parte de la vida, tenemos que sufrir y padecer. No buscamos la comodidad, buscamos servir al Señor de todo corazón. El apóstol Pablo decía en Corintios: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entendemos el sufrimiento, entendemos el padecer de Cristo, que no es debilidad, sino poder de Dios. Ese es el camino que, aunque esté lleno de debilidad y de aspectos grotescos, es el camino por el que Dios nos salva a nosotros, pero también es un camino en donde nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios. No buscamos sufrir, ¿verdad? No estamos con esa actitud en el corazón, pero debemos aceptar cuando las cosas se presentan adversas. No gritar contra Dios, no molestarnos contra el Señor, sino descansar en Él, llevar la cruz y estar listos a perder, pero nunca abandonar al Señor. Siempre verlo a Él como algo de gran valor para nuestras vidas. Me topé en estos días con algunos datos sobre los misioneros que el 8 de enero de 1956
dieron su vida, 5 misioneros dieron su vida para llevar el Evangelio a los indios Aucas. Y hay uno de ellos que murió también en ese momento, que se llamaba Jim Elliot. Y él escribió, y fue muy interesante encontrar sus notas manuscritas ahí en el internet, en donde se le sacó fotografías, sus notas, un libro antiguo, una carpeta antigua, y ahí están sus notas, donde él escribió este pensamiento: no es un tonto aquel quien da lo que no puede guardar para salvar lo que no puede perder. No es un tonto aquel quien da lo que no puede guardar para salvar lo que no puede perder. En alguna ocasión tuve la oportunidad de cantar, hay un tema en esto, y cada vez que hubo oportunidad de presentarlo en algún lugar, siempre la persona se acercaba: oye, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Y bueno, yo me atrevo a decir que no está Jim Elliot, pero yo me atrevo a decir que lo que quiere decir es que doy la vida que no puedo cuidar o retener para ganar la vida que no puedo perder o proteger. Soy un cristiano, tengo la vida eterna, he sido salvado por la gracia de Dios. La muerte de Jesucristo me ha justificado y ha perdonado todos mis pecados. Su muerte y resurrección avalan esta postura de fe. Así que mi vida le pertenece y mi vida es de Él. Y Él puede de repente reclamar algo que podría ser aún la vida misma. Y no tengo miedo a entregarla, porque al final de cuentas no es mía. No la puedo retener, ni siquiera la puedo cuidar, porque cuando llega la fatalidad se va y se acabó. Pero no voy a perder tampoco eso que ya le pertenece al Señor, que le corresponde a Él. Y pues yo estoy en un lugar seguro, porque así es. Es como la ofrenda, como cuando David decía: todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Como hijo de Dios, pues yo le entrego mis bienes, le entrego lo que Él me da, y ofrendo de lo que Él me da. Pero no solamente es el dinero, o el tiempo, o los dones, o los talentos, también constituye la vida misma. La vida misma le pertenece a nuestro Dios, y es una gran riqueza. La vida es valiosa. Hemos recibido de Dios esta vida y la tenemos, pero también de todo corazón, como hijos de Dios, la entregamos a Él, porque viene de Él y es de Él. Y esto, toda esta abundancia que hemos preparado, como decía David, de tu mano es, y todo es tuyo. Así que lo que decía Jim Elliot es: esta vida que tú me diste, estoy listo para entregarla a ti, que te sea útil como tú quieres. El fin de cuentas es tuyo, y tú harás lo mejor. Esto se contrapone con algo que escuchaba hace 2-3 semanas, en donde una joven se cansó de su esposo, un buen hombre, pero ella quería algo más interesante, ¿verdad? Y entonces se enamora de una persona y pues está insistiendo en la necesidad de la separación, porque no le da una buena vida, porque no es el mejor esposo. En fin, el hombre trabajaba y hacía su esfuerzo por ganar dinero, pero estaba esta situación ahí del otro interés. Mucha insistencia en que lo mejor es que yo me separe. Pero llegó un momento en que la expresión fue: yo soy una princesita de Dios, y Dios no quiere que yo sufra con esta persona. Por eso es que yo debo separarme de esta persona. Y a veces pensamos así, ¿verdad? Es un pensamiento egoísta. Yo soy muy importante para Dios, y Dios me tiene que dejar hacer todo aquello que a mí me parece que es lo mejor. Pero las lecciones de Cesarea Filipos no son esas. No es lo que ahí presenta. Quien piensa así es otro Dios, es otro Cristo. No ese es el Dios de la Biblia, es de otra parte. Nosotros debemos de pensar como Dios piensa, como Dios quiere que nosotros conozcamos de su verdad y la apliquemos a nuestras vidas.
¿Qué lección? El Mesías es glorioso. ¿Qué lección? El Mesías tiene que morir porque es la única manera, y sufrir es la única manera en que nosotros entramos a la vida cristiana, y además nos fortalece y bendice en medio de la vida cristiana. Pero faltaba algo importante. Hasta aquí las lecciones que había dado el Señor Jesucristo en Cesarea de Filipos, pues eran lecciones preciosas, pero lecciones nominales, en donde decía: sí, ustedes tienen que aceptar que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, es el Mesías. Ustedes tienen que aceptar que el Mesías tiene que morir. Ustedes tienen que aceptar también que la cruz de Cristo es valiosa y el perder por Cristo es ganar, verdaderamente ganar. Pero hasta ahí era nominal. Faltaba algo muy importante. Si me permiten usar la frase, faltaba ver para creer. Ver para creer. Y entonces el Señor Jesucristo escoge a algunos de los, anuncia a los apóstoles lo que dice ahí al final del capítulo 16: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué anuncio? Van a ver antes de morir al Hijo del Hombre, a Jesucristo en su gloria. Cuando leemos esta porción ahí de las Escrituras, es muy bonito, muy hermoso, me parece a mí, porque vemos a diferentes personajes celestiales, gloriosos, personajes de este mundo, y personajes que estuvieron en este mundo y ahora están en la presencia de Dios gozándose. Es como si toda la familia de Dios estuviera en aquel momento glorioso, ahí presente, representado por estos diferentes personas. Desde luego que está el Señor Jesucristo, está el Padre Celestial, que eso es la gloria, eso es la soberanía de Dios, es la presencia gloriosa de Dios. Pero están Pedro, Jacobo y Juan, y están Moisés y Elías, los de muchos años atrás y los que estaban viviendo en ese momento. Y ahí todos ellos están como testigos de la gloria de Jesucristo, de la transformación que ahí se da en la transfiguración. Yo creo que es una lección importante que debemos de guardar en nuestro corazón, y esta lección debe fortalecer nuestra fe, debe hacer que nuestra fe esté sólida, debe hacer que nuestra fe sea dinámica, que estas verdades que aquí nos declaran los apóstoles sean, que nos declara el apóstol ahí Mateo, y que nos hablan de esta transfiguración de Jesucristo, sirva para que nosotros estemos muy firmes en nuestras decisiones y en nuestros compromisos con el Señor, porque vale la pena. Dice ahí la Escritura en el primer versículo del capítulo 17 que 6 días después el Señor llevó a Pedro, Jacobo y Juan a un lugar apartado. Pedro, Jacobo y Juan. Pues en ese tiempo ellos no tenían pues el reconocimiento que ahora se tiene por la obra que hicieron después con su vida. Pero en ese tiempo eran personas que estaban comenzando en su fe, y Dios los llamó para que fueran testigos de su gloria, que contemplaran su gloria y ellos nos avisaran, nos anunciaran de esta gloria del Señor Jesucristo. Es una escena muy especial, pero es altísima la gloria por la majestad de Dios en esto, pero tomó a hombres comunes y corrientes, muy sencillos, como Pedro, Jacobo y Juan. Ellos eran compañeros de trabajo, eran pescadores. Jacobo y Juan eran hermanos, hijos de Zebedeo. Pareciera que Zebedeo tenía pues como una pequeña flota de barcas pesqueras, y entonces hacían su trabajo todos los días, sin duda, remendar redes, salir a pescar muy temprano, juntar el pescado, llevarlo a donde tendrían que vender, etcétera, etcétera. Tenían un trabajo intenso desde muy temprano en la vida y trabajaban intensamente. Jesús
Los encuentra allá en Lucas 5 y pues están medio desanimados porque todo el día habían trabajado y nada habían pescado. El Señor les da su palabra y les dice: mira, ahora tira la red de este lado, y ellos tiran la red y sale una gran cantidad de peces y quedan admirados. Pedro cae de rodillas y: Señor mío y Dios mío, al ver aquel milagro que Dios había hecho con ellos. Ellos sabían lo que era estar trabajando duro y no recibir nada, y luego tener una palabra milagrosa de parte de Cristo y sacar todo. Era tremendo. Eran hombres sencillos. Andrés y Pedro y Andrés eran hermanos que, como resulta, ¿verdad? Hay taxistas que tienen una flotilla de taxis, pero hay otros taxistas que tienen su taxi nada más, ¿verdad? Y con ese andan trabajando. Parece ser que Andrés y Pedro eran dueños de nada más una barca y eran compañeros ahí para trabajar duro en todo ese quehacer. Entonces, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan pues eran compañeros de la misma actividad de negocios que tenían ahí en el mar de Galilea, y donde ellos tomaban sus recursos para vivir. ¿Cuántas cosas vivieron estos hombres al lado de Cristo? Me llama la atención las palabras de Andrés, que ya se las cité a Pedro cuando le dice: hemos hallado al Mesías. Entonces van, ¿verdad?, con el Señor Jesucristo, y Pedro le dice: serás llamado Cefas. Había un conocimiento de Dios de cada uno de estos hombres, pero ellos se acercaron con él desde el principio del ministerio del Señor Jesucristo, y a ellos escogió el Señor. Estos hombres fueron con Cristo para ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Los tres tuvieron sus vidas especiales. Jacobo fue el primer mártir. Lo mataron casi de inmediato, y un solo versículo nos explica la Escritura que a espada le cortaron la cabeza. Pero él ganó, no perdió. Él, sin duda, al estar ahí en ese momento tan cruel, estaba recordando la gloria de Jesucristo allí en el monte de la transfiguración. Después encontramos a Jacobo y a Juan, que más tarde lo comentamos, que ellos, a Pedro y a Juan, que más tarde ellos escribieron las experiencias que tuvieron ahí en el monte de la transfiguración. Nunca se les olvidó. Pedro, Jacobo y Juan, hombres sencillos, que fueron testigos nuestros de primera mano para ver la gloria de Dios. No solamente oyeron que era el Mesías, no solamente supieron que el Mesías tenía que sufrir, no solamente supieron también que el creyente que siguiera al Mesías tendría que tener esa disposición en su mente y el corazón de sufrir por causa de Jesucristo. Vieron, y esto es lo que veremos más tarde, vieron su gloria. El personaje importante que aparece aquí también es el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el versículo 2: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. No sé, no me imagino, ¿verdad?, la imagen, pero el Señor Jesucristo, dice Lucas, que se puso a orar, y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Allí estaba Pedro, Jacobo y Juan, estaban observando al Señor, iban allá a ese monte alto, ahí estaban en el monte alto. Él empieza a orar y lo empiezan a observar cómo la apariencia del Señor empieza a cambiar. Impactó sin duda su corazón. Dice el testimonio de Mateo que su rostro fue como el sol, el brillo tan intenso del sol. ¿Quién puede mirar al sol y no sentirse molesto, ¿verdad?, por el fulgor tan grande del sol que da en los ojos? Su rostro era como el sol. El sol parece ser la gloria de Dios en las Escrituras, su divinidad. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Ahí está la majestad de Dios, el sol de Dios, su divinidad, su santidad, que otorga, que da ese escudo que es la gracia de Dios,
que da a los hombres. Y Dios es fiel para hacer esto, y lo hace a través del Señor Jesucristo, quien es el medio para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Entonces es el medio de Dios, este glorioso Señor Jesucristo, que es Dios mismo, que tiene su divinidad ahí con toda claridad, y que es el que otorga la gracia a nuestras vidas. Así que cuando vieron ahí al Señor Jesús en su rostro, que era refulgente como el sol, estaban viendo a Dios mismo, y lo vamos a ver como más tarde ellos escribieron de esta manera. Dice también que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Pues en general la luz es como la que nos marca el camino, la que nos da señal, la que podemos observar un punto. Si estamos en la oscuridad, vemos una luz, seguimos aquella luz y nos guía para encontrar algún punto de refugio, algún punto de referencia, algo importante que nos ayude en la vida. Y en este sentido el Señor Jesucristo es la luz que nos guía, el camino, su palabra, su orden, su mandamiento es verdad gloriosa que nos encamina en sus caminos para la gloria de Dios. Dice Isaías: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Sí, ahí está, ¿verdad? Como lámpara a nuestros pies. Por eso ellos vieron la gloria de Dios, y ellos vieron a Jesucristo como el que rige nuestras vidas, que rige nuestro diario vivir, que su mandato es el que nos orienta correctamente en las cosas espirituales de Dios. En medio de la enorme confusión que existe hoy en día en este mundo, tanta complicación, tantas cosas entremezcladas, tantas mezclas de ideas y de credos, la palabra de Dios, que ha sido mandada por el Señor Jesucristo, por nuestro Padre Celestial, toda esta verdad que nos ha llegado a nosotros se constituye en la dirección que nosotros necesitamos. Al estar el Señor Jesucristo transformado delante de los apóstoles, está diciendo: mírenme, mirad a mí todos los términos de la tierra. Pues miremos a Él. Él es lo que no se nos debe de perder. Él es el objetivo, Él es el punto específico y especial que nosotros no debemos de perder. Otros de los personajes que aparecen aquí son Moisés y Elías. Moisés y Elías. Dice en el versículo 3: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pues ahí estaban Jacobo, Pedro y Juan, y estaban escuchando, estaban viendo al Señor Jesucristo. Aparecen ahí Moisés y Elías, y están hablando con el Señor Jesucristo. Y en Marcos dice: aparecieron rodeados de gloria. Rodeados de gloria. Estos dos hombres que muchos siglos atrás se habían ido a la presencia de Dios, ahora aparecen junto con Jesucristo, rodeados de gloria. Y hablaban con Cristo Jesús acerca de la partida de Jesucristo, lo que se iba a cumplir en Jerusalén, dice Lucas. Estaban platicando de ese momento tan crucial para la humanidad, de ese momento tan especial para la gloria de Dios, de ese momento tan especial para la salvación de los pecadores. Estaban compartiendo ahí. ¿Qué estarían diciendo? No sabemos. Nomás conocemos el tema general, pero no los detalles del tema. Algunas personas opinan que ellos aparecieron para consolar al Señor Jesucristo. Pero no creo que esto haya sido así. Jesús estaba sufriendo la cruz con gozo. Dice Hebreos: el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Él tenía una fortaleza en su corazón para ir a la presencia de Dios, por causa de que esto glorificaba a Dios, exaltaba su bendito nombre y traía la salvación a todos los hombres. Acercaba a los pecadores a ser hijos de Dios y a formar ese pueblo, muchos hijos que Dios quería llevar a la gloria, y que Cristo vino con gozo, con disposición, como hijo de Dios de la eternidad. He aquí que vengo, Dios, como dicen Hebreos, para hacer tu voluntad. Venía eso. Así que
No creo, yo creo que estaban hablando de lo glorioso que era ese momento. El apóstol Pablo se atrevía a decir: esta leve tribulación momentánea, teniendo una perspectiva eterna, y decir: así es muy sencilla. Yo creo que Jesús con más razón podía decir: esto es leve y momentáneo, es para la gloria de Dios, y por esto vamos a ello con determinación y sin duda con gozo. No pasó por alto el dolor, pero fue así. El Señor Jesucristo estuvo ahí listo. Los ángeles anhelan mirar el Evangelio, y sin duda pues Moisés y Elías, Moisés escribió de Jesucristo, así que Moisés y Elías pues sin duda querían mirar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, y así fue como la vieron. ¿Lo estoy durmiendo? ¿No? Soy muy bueno para dormir, eso sí. Pero piensen en Moisés y Elías. A ver, cierren sus ojos, no se duerman y piensen en Moisés y Elías. Ahí estaban. Murieron muchos siglos antes, pero ahora estaban presentes ahí. Varias cosas nos enseñan estos personajes que aparecen ahí, son reconocidos. Pedro los reconoció cuando dice al Señor Jesucristo: hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Sí lo reconoció. ¿Cómo lo reconoció? Traían un cuerpo temporal, o Dios les había hecho que sus almas y sus espíritus también se presentaran con una materialización ahí que podían reconocerlos, o ya tenían su cuerpo glorificado, porque nos dice también las Escrituras que peleaban por el cuerpo de Moisés. Elías sabemos que fue en un torbellino, ¿verdad? ¿Qué será? Pues solo Dios sabe. Pero es interesante que sí se podían ver, estaban ahí. Así que Pedro los reconoció en el reino de Dios. Así que era Jesús, era Moisés, era Elías, y no otros. Ellos, ahí estaban con toda claridad. Podemos pensar en algunas cosas. Estos 2 hombres importantes representan toda la Escritura, la ley y los profetas. Ahí está. Moisés puede representar a los muertos en Cristo, los que murieron en el Señor, y pues su cuerpo habrá sido levantado en una resurrección previa, no sabemos, pero ahí estaba Moisés presente, y representa a los muertos en Cristo. Y Elías puede representar a los muertos arrebatados a la presencia de Dios, como él que fue tomado. A lo mejor a nosotros nos toca no ser desnudados, sino revestidos, ¿verdad? Que Cristo venga y no tengamos que pasar por la muerte, y entonces pues ser levantados a la presencia de Dios en un abrir y cerrar de ojos. Qué maravilla sería esto. También me hace pensar que Elías en su tiempo pensó, en medio de la debilidad del profeta, que la obra de Dios se había acabado. En los días en que le tocó vivir ahí con Acab, cuando los profetas de Baal estaban tan fuertes, cuando estaba ahí la esposa de Acab, Jezabel, que era tan terrible, mujer que le tenían miedo, cuando todo esto sucedía, él decía: solo yo he quedado, está diciendo por todas partes. Y el Señor lo detiene y le dice: no, yo me he guardado profetas que no doblen la rodilla, que no doblen la rodilla delante de Baal. Y ahí yo los he cuidado. Y Dios tenía todo ese remanente. Yo creo que aquí, me imagino, Elías observa al Señor Jesucristo, que es el medio y el instrumento para alcanzar a tantas personas que ya venían desde el Antiguo Testamento, pero que especialmente ahora Jesús iba a obrar de una manera intensa, fuerte, con el poder del Evangelio, ganando a millones de personas. Cuando encontramos el canto en Apocalipsis, había una multitud que nadie podía contar. Probablemente eso le sirvió a Elías. Aquí está el que hace posible que millones de personas adoren y alaben a nuestro Dios. Cristo, el que origina que haya muchos hijos para la gloria de Dios. Supongo.
El que hayan visto vivos a estos hombres, pues muestra que la vida después de la muerte allí está. Morimos, los creyentes estamos más vivos que nunca en el paso siguiente. Rápido, en un instante estamos en la presencia de Dios. También es que las personas pueden ser reconocidas, la familiaridad, porque estaban platicando con el Rey de Gloria ahí, Elías y Moisés, y también, no solamente ellos, sino también pues Pedro se atreve a hablar en la presencia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, hay enseñanza en Moisés y Elías que están ahí, pero venían, o sea que si hemos creído en la salvación de Dios, sabemos que viviremos después de partir de este mundo y estaremos en la presencia de Dios por toda la eternidad. Otra de las cosas que se ve aquí es la propuesta de Pedro. Dice aquí la Escritura: y entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, es como otra escena, ¿verdad? Que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahí lo dice el versículo 4. Marcos y Lucas, Marcos dijo esto porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. O sea, habló así, a tontas y locas, y dijo esto: 3 enramadas. Y por el otro lado también nos dice Lucas, no sabiendo lo que decía. O sea, sí, aquí Pedro le falló. Parece que fue un tiempo de muchas enseñanzas para Pedro ahí, ¿verdad? Entonces le falló. Pero las enramadas significan tiendas de campaña. Platicábamos Daniel y yo, pues uno no vive en la ciudad de Monterrey y lucha mucho para comprar un terreno y luego pone una tiendita de campaña, ¿verdad?, para vivir ahí plácidamente en la ciudad. Uno va a una ciudad y compra una casa, construye una casa porque está buscando una morada permanente. Entonces busca construir pues lo mejor que pueda, lo mejor que esté a su alcance para tener una morada permanente. Aquí voy a vivir, aquí vamos a tener nuestra familia, aquí van a crecer nuestros hijos, ¿verdad? Una morada permanente. Pero enramada significa tiendas de campaña, morada provisional, no una morada fija, como Abraham, que se menciona en Hebreos 11, que dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Eran tiendas de campaña, no era todavía el momento de la promesa final. Así que lo que el Señor quiere aquí es explicar, o es enseñar o instruir a Pedro y a nosotros, que todo lo que él estaba haciendo, todo ese momento que estaban viendo, todo ese momento especial y glorioso, no era un momento tan grande para generar moradas con Dios, en comunión con Él, viviendo en moradas temporales, sino que el trabajo de Dios, la obra de Dios a través del mensaje del Evangelio es llevarnos a la presencia de Dios y morar ahí en los lugares celestiales con gran gozo y bendición, alabando y adorando a Dios en esta íntima comunión, gozándonos con Él por toda la eternidad. Él quería moradas temporales, tiendas de campaña, enramadas, pero Dios no quería eso. Lo que Dios quería era que esa obra de Jesucristo, que se viera la gloria de Dios, para observar la obra de Jesucristo y saber que nos lleva al cielo mismo, a una relación íntima que comienza desde esta vida y sigue por toda la eternidad, una relación íntima con Dios. Por eso dice la Escritura en el versículo 5: mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Esta nube es la que aparece en diferentes momentos de las Escrituras. Es como el Shekinah, es como la presencia de Dios, la gloria de Dios ahí manifestada, y los cubrió. Cayeron llenos de temor, pero los cubrió allí. Y esto era la presencia misma de Dios interrumpiendo a Pedro, diciéndole: guarda silencio, aquí voy yo, voy a decir de qué se trata todo esto. Entonces el Señor Jesús, nuestro Dios, revela desde el cielo, como lo hizo en otras ocasiones,
en esa voz de autoridad y dice: este es mi Hijo amado. El apóstol Pedro más tarde dice que recibió de Dios Padre honra y gloria. Este es mi Hijo amado. Este es Dios mismo. Esta es la presencia de Dios. Este es mi Hijo amado, aquel que viene desde la eternidad, en quien tengo complacencia. La santidad de Dios, la alta, enorme, grande gloria y santidad de Dios, estaba complacido en ese Hijo glorioso que iba a morir en la cruz del Calvario para la gloria de Dios y para salvarnos a nosotros, en quien tengo complacencia. Toda la santidad de Dios estaba satisfecha en Jesucristo, en la obra de Jesucristo, en las palabras de Jesucristo y en su capitanía como Dios mismo en nuestros vidas, en la iglesia, como cabeza de la iglesia. Y luego dice el Señor, el Padre Celestial dice: a Él oí. La palabra del Padre es la palabra del Hijo. A Él le ha dado toda la autoridad para que nos enseñen en la iglesia para siempre. Él es la cabeza, Él es el jefe, a Él debemos oír. Y aquí es donde siempre los hombres tenemos que tener mucho cuidado de no emitir nuestras opiniones espirituales, sino dar la enseñanza de la palabra de Dios, la palabra de Cristo, que es la que debe abundar en nuestro corazón, y a esa nos debemos de dedicar y en ella nos debemos de ocupar. Hay unos detalles finales en toda esta escena. Una de las cosas es que en el versículo 6 dice que al oír los discípulos esta voz y esta nube que llegó ahí, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Parece que es la actitud cuando estamos siempre los que han estado en la presencia de Dios, así en los pasajes de las Escrituras, entonces ellos tienen gran temor y se postran en reverencia sobre sus rostros ante la gloria de Dios. Pero aparece siempre Jesús, como en esta ocasión y también con nosotros. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis, y adelante. Entonces ellos siguen el camino con el Señor. Jesús se transformó con la gloria de Él, con su gloria del cielo, de lo eterno, del reino de Dios. Y luego se vuelve a transformar otra vez, tomando el mismo cuerpo que tenía antes de la transfiguración, y ya camina con ellos todo el resto del tiempo. A partir de ahí, en Mateo es un parteaguas, porque a partir de entonces el énfasis de Jesucristo fue que Él tenía que morir en Jerusalén. Y varias veces lo va diciendo hasta que llegue el momento en Jerusalén. A partir de entonces, pues prácticamente Israel lo había rechazado. Él ya no iba a reinar como el Mesías en Israel. Él iba a tomar ese camino del Calvario, que ya estaba previsto también por parte del Señor. Dice la Escritura, allí en el versículo 8: y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Y esta es la visión que nosotros debemos tener también en nuestra vida, como la que tuvieron los discípulos, solo a Jesús. Él es la parte importante para nosotros. Quiero decir algo que dijo Spurgeon, pero que no me acuerdo cómo lo dijo con precisión. Debí de haberlo copiado, lo iba a copiar y no lo copié, y todas estas cosas. Pero él dijo: no soy calvinista, ni soy bautista, aunque sí lo soy, ¿verdad? Pero lo que sí soy es un seguidor de Jesús. A mí me preocupa seguir la doctrina de Jesucristo. Lo vamos a poner el próximo boletín. A mí me preocupa caminar en la verdad que la palabra de Dios explica, enseña acerca de la doctrina de Jesús. Así que a nadie vieron, sino solo a Jesús. Parece que es la introducción, si ustedes lo pueden buscar, la introducción al libro de los mensajes que se dieron en el púlpito metropolitano. Es la introducción a los mensajes de Spurgeon. Es muy interesante. Cuando descendieron del monte, Jesús les dio una orden: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ellos deberían de esperar, deberían de aguardar, no contar esta experiencia hasta que Jesús resucitara, y así lo hicieron.
Me llamó mucho la atención al estar pensando en estas cosas, lo que escribieron el apóstol Pedro y lo que escribió Juan. El apóstol Pedro escribió, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí utiliza la escritura el pleonasmo como una figura retórica, una figura pues del arte de escribir para reforzar la verdad de que ellos vieron, hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. Son testigos de primera mano. Toda la verdad de las escrituras respecto de la divinidad de Jesucristo la vieron en el monte de la transfiguración. Fue reforzada, confirmada, fortalecida en el monte de la transfiguración. Y estos tres testigos, que uno murió, estos dos testigos escribieron acerca de eso que ellos observaron. Visto con nuestros propios ojos. Visto con nuestros propios ojos su majestad. Vieron a Jesús allí. Eso es valioso para nosotros, porque es una enseñanza doctrinal que presenta la gloria de Jesucristo con toda claridad. Luego dice en el versículo 17: cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Otra vez repiten las palabras que respaldan la obra de Jesucristo. Dios tiene complacencia porque todo el trabajo de redención que Jesucristo hizo, su muerte, su resurrección, su sangre derramada, su presencia en la gloria de Dios, todo esto es aceptado por Jesucristo. La obra de Jesucristo está avalada por Dios en estas palabras. Ustedes obsérvenlo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ninguna mentira podía provenir de Cristo, porque entonces no podía ser que fuera el Hijo amado en quien tenía complacencia. Son palabras que avalan la obra redentora de Jesucristo y también su jefatura como cabeza de la iglesia, para toda la iglesia, que queda establecida en las Escrituras. Y luego todavía termina el apóstol Pedro diciendo: y nosotros oímos esa voz enviada del cielo. La oyeron, a esa voz tremenda de parte de Dios, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Segunda de Pedro capítulo 1. ¿Miente Pedro? Sus escritos en la Biblia son de un hombre loco, no cuerdo, que pudo decir también todo esto como una patraña, nada más para engañarnos a nosotros. Luego viene el testimonio de Juan. Y fíjense, ahora aquí observamos una redundancia en la expresión de Juan. Redunda, pero otra vez como una figura de lenguaje, con el propósito de afirmar, de confirmar que la experiencia que ellos tuvieron allí en el Monte Santo fue una experiencia verdadera, real, una experiencia no imaginaria, no inventada, no siguiendo una fábula artificiosa, real. Y el apóstol Juan dice de esta manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que era desde el principio, aquel Jesús que estaba en la eternidad, lo hemos oído, hemos visto con nuestros ojos, otra vez, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Muchas veces lo que oímos pues se nos olvida, ¿verdad? Nomás retenemos, creo, dicen el 5%, pero cuando tenemos todo esto, que fue lo que vivieron los apóstoles en aquel momento, oído, visto con nuestros ojos, palpado, contemplado respecto al verbo de vida. Y luego vuelve a decir: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Lo que hemos visto y oído, esos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay una redundancia aquí en los términos de Juan, pero el propósito es confirmar que lo que ellos vivieron, que lo que ellos vieron fue verdaderamente una experiencia de Dios, fue la verdad. Ellos fueron testigos y era muy importante que estuvieran entregando la verdad. Mienten los escritores de los evangelios, miente Pedro, miente Juan, miente Pablo cuando hablan de la resurrección de Cristo y la importancia que tiene. ¿Eran ellos tan tontos, todos ellos, que vivieron, sufrieron y murieron martirizados por algo que no era cierto? No es así. Esta verdad de la transfiguración nos debe ayudar a nosotros, hermanos, para fortalecer nuestra posición como cristianos. Para saber que lo que estamos viviendo no es un juego, no es una ilusión, no es una mentira, es una verdad gloriosa a la que estamos entregando nuestras vidas, a la que estamos dando nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra fe. Todos ustedes, queridos hermanos, están poniendo su fe en la verdad del Evangelio. Se preparan, tocan, arreglan cosas, están listos para el domingo, asistir y oír y cantar y alabar al Señor. No es una mentira. La transfiguración nos muestra que es la verdad de Dios, que se mostró Jesucristo. A estos testigos se les mostró en su gloria y ellos contemplaron su gloria, la vieron, observaron todas las verdades contenidas en esto. Debe de reforzar nuestra fe. Está puesto ahí en los evangelios para reforzar nuestra fe, porque ellos fueron testigos de primera mano en esta verdad gloriosa, y nosotros estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Decía el apóstol Juan: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto, hermanos, es la verdad de por qué estamos aquí reunidos. No es una buena idea, no está muy interesante venir, ¿verdad? A lo mejor no muy interesante, pero es la verdad de Dios sobre la que nosotros caminamos cada día, en la que nosotros esperamos. Pensemos que sea nuestra motivación para afirmar y sostener que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, donde quiera que tú te muevas, donde quiera que yo esté. Pensemos que esta es una motivación para afirmar y sostener que todo hijo de Dios tiene parte en el ministerio de la Iglesia de Cristo, que ustedes son una parte importante, que su actividad en donde ustedes se mueven es muy importante para la fortaleza y el crecimiento de la Iglesia del Señor Jesucristo, que en este caso está representada por Ibuk aquí con ustedes. Debe de ser una motivación para afirmar y sostener que Cristo es tan valioso para nosotros, que estamos listos en llevar la cruz que Él quiera que nosotros carguemos, y perdemos, si así es el caso, alguna cosa por causa de Cristo, al fin, y saber que tenemos ganancia en ello. Que sea una motivación para afirmar y sostener que Dios ha testificado que Jesús es el Hijo amado en quien se complace, y a Él debemos oír y a Él debemos obedecer, porque es el verdadero Dios y la vida eterna. Allí están todas las evidencias para esto. Y hermanos, afirmar y sostener que debemos gozarnos en adorarlo cada domingo, cada vez que podemos, en su cuerpo, como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios en su iglesia, mientras tengamos vida y aliento. Él es nuestra motivación, para Él vivimos. Es lo que nos debe de motivar cada día a trabajar, a ser los mejores padres, las mejores madres, esforzados, trabajando, y si hay que sufrir en algún momento, sufrirlo en el Señor, confiando que está con nosotros, que la cruz de Cristo es la salida, que si algún momento tenemos que perder, porque nos toca perder, no importa, estamos gozosos en nuestro Señor Jesucristo. Él es más valioso que todo lo demás. Para Él nosotros vivimos. Gocémonos, alegrémonos, pongamos nuestro corazón en estas cosas. No se puede presionar, no se debe manipular
de alguna manera para que nosotros estemos fieles al Señor en la iglesia, en el diario vivir, en las cosas de todos los días. Debe de ser una convicción personal de cada uno de nosotros. Si nosotros nos movemos porque algo nos presiona de afuera que no sea Dios, entonces no estamos caminando correctamente. Nosotros debemos de movernos porque la presión, nuestro objetivo, nuestro interés, lo que para nosotros es importante es Cristo Jesús. Es Él, y por Él es que hacemos las cosas que hacemos. En todas partes, aún también incluyendo la adoración que nosotros tenemos aquí en nuestra iglesia. Juan dijo: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No sé, yo a lo mejor no dejé lo que debía de haber dejado con ustedes, pero esto es para gozo. Cristo está vivo, Cristo es Dios. Se demostró claramente en las Escrituras que Él es Dios sobre todas las cosas, y que nosotros vemos la gloria de Dios en la paz de Jesucristo, y que Él es el verdadero Dios y la vida. Esto es lo que nos debe mover. A lo mejor deberíamos de montar un show, ¿verdad?, bonito aquí, pero no, eso no es lo que nos debe mover. Lo que nos debe mover es este Señor Jesucristo, que tiene para nosotros el amor en nuestro corazón. Y Juan dice, que aquí ya concluimos, es para que vuestro gozo sea cumplido. Todo el esfuerzo que ustedes han hecho desde que se convirtieron vale la pena. Gócense. Todo lo que ustedes han vivido por causa de Jesucristo, y las veces que han sufrido por causa de Cristo, o las penas, o lo que haya sido, gócense. Gócense, porque Cristo es Dios, porque viene nuestra esperanza y se cumplirá de una manera preciosa. Qué terrible es para los que no le han conocido como Salvador personal. La condenación les espera para toda la eternidad. Pero si hemos conocido a Cristo, tenemos la salvación gloriosa y estaremos en su presencia desde ahorita, aquí en este mundo, y por toda la eternidad. Quisiera preguntarles, ¿se gozan? Deseo de todo corazón que sea para ustedes un ánimo, un aliento, que la transfiguración nos deja como mensaje importante para nuestra fe. Cristo está vivo, y los que han seguido a Cristo están vivos. Pues que el Señor los bendiga, hermanos, para su gloria.